quiero leerles un texto del libro de Isaías. Isaías es uno de los profetas. Cuando el pueblo de Israel ya tenía su nación, de vez en cuando la nación se cayó en pues alejarse de Dios. Entonces Dios les envió profetas. Profetas eran personas que llevaban una palabra de Dios. Bueno, Isaías era uno de esos profetas y les llevó esta palabra y se encuentra en capítulo 61, comenzando en versículo 1. Dice: el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que estén tristes, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor, para gloria suya. Esta fue una palabra de un profeta. Y aquí encontramos palabras así como afligidos, quebrantados de corazón, cautivos, prisioneros, tristes. El texto aquí, el profeta sabía muy bien cómo es la realidad que vivimos en este mundo. El profeta sabía que estamos a veces sufriendo un dolor, sufriendo como afligidos, como quebrantados de corazón, como cautivos, como prisioneros. A veces estamos tristes. A veces, hermanos, lo sabemos muy bien y no lo queremos saber, pero es la realidad. A veces la vida es muy difícil. Y el texto que hemos leído hoy de Isaías no es un texto ciego. Es un texto que dice la verdad. A veces en esta vida pasamos por momentos muy difíciles. No sé para ustedes, pero a veces cuando pasamos por momentos difíciles en la vida, queremos escapar. Y si no has escapado, quizás has pensado en escapar. Cuando más te duele o cuando más la vida es muy dura. Por ejemplo, problemas familiares. Tú y yo, todos hemos visto personas que salen de sus propias familias por no poder sostener todo el dolor, por no poder sostener los problemas, los conflictos. Hemos visto personas que quieren escapar más que quedarse en familia. Hasta a veces vemos personas que dejan de cuidar de su familia. También es lo mismo en las cuestiones laborales. Por ejemplo, si uno tiene un trabajo y el jefe es demanda mucho de uno. Es normal que queramos salir de este trabajo. ¿Cuántas veces hemos tenido un jefe que no podemos aguantar? Nada. Me tocó una vez tener un superior que me hizo sufrir, la verdad. Yo creo que todos hemos tenido esta situación en la vida y en esos momentos podemos, y si no hemos salido de eso, queremos salir, porque ya no queremos estar en un espacio laboral así tan difícil. Buscamos el escape, ¿no?
A veces también, hermanos, vemos personas que dentro de sus propios países no hay opciones. Ahora mismo hay una guerra civil que está creciendo en el país de Etiopía. Es uno de los países en África. Yo tengo unos amigos de allá y me cuentan cómo allá se están peleando mucho en las calles y ahora es una situación muy, muy insegura. Entonces ellos que pueden, obviamente salen de allá porque no es una vida justa, no es una vida sana, no es una vida liberadora, sino una vida de mucho miedo. Y escuché una palabra de una señora que salió de Etiopía el otro día en una iglesia menonita en San Antonio. La recibió esta señora del país de Etiopía porque ella se tuvo que ir. Tuvo que dejar todo en su país porque sabía que ahí ya no pudo más. Quizás algunos de ustedes saben cómo es tener que salir de un país. A veces en esta vida quedamos con la única opción de escapar. Pero tú y yo sabemos que a veces no existe esta opción. Ahora que estamos viviendo en medio de la situación de COVID, sabemos que no hay dónde salir. Si vamos a México, pues allá también es fatal. Si vamos a Honduras, igual. Feísimo la situación. Si vamos a cualquier lado en este mundo, no podemos escapar del COVID, o sea, está en todos lados. Y aquí en Elkhart se está poniendo más grave cada día. Y pensamos, quiero escapar de eso, pero no podemos, o sea, no hay dónde ir. Tanto que a veces queramos escapar, hermanos, no podamos porque no haya la opción. Entonces quedamos con los afligidos, con los quebrantados de corazón, los cautivos, los prisioneros, los tristes, como dice el texto de Isaías. Jesús conocía este texto. Si abrimos a Lucas 4, comenzando en versículo 18. Bueno, en 17 dice, se lo dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro y se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Esto fue Jesús. ¿Sabían que Jesús leía la Biblia? Es increíble lo que encontramos aquí a veces. Entonces, este texto en Isaías, el texto que escribió el profeta, Jesús lo sabía y lo usó para anunciar su ministerio en el templo, y lo encontramos en Lucas 4. Entonces le levanta la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a Jesús le gustó tanto este texto? Si habla de estas cosas difíciles, afligidos, quebrantados de corazón, y sigue. Pues prestamos mucha atención a lo que dice. No queda en afligidos, no queda en quebrantados de corazón. Dice, el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Es decir, hermanos, que este texto es realista. Ve cómo es este mundo, pero allí no termina, sino sigue algo más. Dice que viene buenas noticias, que viene libertad, que viene liberación.
y dice que el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí para anunciarlo. Y Jesús lo leyó. Entonces Jesús anunció estas buenas noticias que está dentro de este texto. Dice el año de la buena voluntad de Dios. Ya comenzó. Pues este año es el año de jubileo. El año de la buena voluntad de Dios era una celebración que el pueblo de Dios, Israel, celebraba cada 50 años. Y en este año, el año de jubileo, el año de la buena voluntad de Dios, celebraba lo que era la redistribución de tierras o de terrenos. Por ejemplo, si yo y mi familia teníamos que vender nuestro terreno porque no daba frutos y tuvimos que vender el terreno para poder comprar alimentos. Bueno, después de este año que no daba frutos, quedamos así, sin alimentos, y luego quedamos menos porque ya no tenemos el terreno. Y pues sabemos, cuando estamos cayendo en este ciclo, es muy difícil para salir de eso. Entonces el año de jubileo hizo para que después de 50 años, esta familia, mi familia, por ejemplo, que vendimos el terreno, podamos recibirlo de nuevo. Cada 50 años redistribuyeron los terrenos para que nadie quede así de no tener lo que necesita para vivir una buena vida. Entonces es algo práctico lo que está anunciando Jesús en este texto y el profeta Isaías. Es algo muy, muy práctico. Que podamos ver las buenas noticias. Realmente no es nada solo espiritual, sino es algo que podamos vivir, que podamos tocar, que podamos experimentar en esta vida. De recibir un terreno después de pensar que ya no habrá nada. Entonces, hermanos, yo creo que en esta iglesia, en la Perry Street, en la iglesia mundial, entre todos los cristianos y cristianas del mundo, vemos estas buenas noticias en cómo nos cuidamos. Cuando uno queda sin las cosas que necesita, compartimos. Cuando uno necesita oración, decimos, vamos a orar para ti. Y ponemos las manos sobre él para orar. En cómo servimos a la comunidad. Hace unos meses tuvimos el evento de los ID para que las personas en esta comunidad puedan tener una credencial oficial. Y lo tuvimos aquí en esta iglesia para servir a la comunidad. Son cosas prácticas. Estas cosas prácticas son las buenas noticias que podemos ver hoy en día. Es como sabemos que Jesús realmente vivió aquí en esta tierra porque nos enseñó a hacer estas cosas. Bonitas, lindas prácticas para la comunidad, para entre nosotros. Y no es decir que todo va a estar bien en un instante. El texto es realista, como dije. Hay afligidos, hay quebrantados de corazón. Pero Jesús vino a esta tierra para anunciar buenas noticias, que no queda en lo malo, sino viene algo mejor y que tú y yo podamos participar en eso con nuestras acciones prácticas. Y así, hermanas y hermanos, conocemos Dios, Él para quien estamos esperando en esta temporada de Adviento, que se acercó a nosotros tanto que puso un cuerpo como lo de nosotros. Caminó por estas tierras y nos enseñó una nueva manera de vivir, una manera que trae vida.